superficial, ¿no? Una figura empresarial como esta, y pues por esa razón, de alguna manera, los escasos resultados también tienden a ser superficiales. Y quiero decir de antesala que en la medida que nosotros nos comprometemos con nuestro sueño, con nuestro porqué, eso se logra con toda certeza que se logra. Entonces, pues quería hacer hincapié en esa parte. Bueno, el tema que nos atañe, los negocios, los emprendimientos de la vida. Los emprendimientos de la vida. Hay un poema que alguien escribió y empieza diciendo: los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como los imaginaba, no son como yo creía. Este escrito, que de hecho se hizo canción, hace parte de ese sentimiento latinoamericano en lo que tiene que ver el deseo de alcanzar algo, el deseo de alcanzar algo. Y denota este poema un niño que de alguna manera él siente que en la medida que crezca, él puede ayudar a su madre, o sea, la de él, la puede ayudar porque él piensa que no tiene muchas cosas en su hogar porque él es pequeño. Porque él es pequeño. Entonces, en esa fase de infancia, él dice, o sea, tiende a imaginarse cosas, tiende a anhelar cosas, tiende a soñar cosas, tiende a creer cosas que de momento, como digo, no las tiene porque es pequeño, pero en la medida que él crece, él las puede tener y darle a su madre todo lo que ella se merece. Entonces, por eso cuando este niño crece, ¿no? Y llega a su mayoría de edad, entonces este niño empieza a decir, ya este hombre empieza a decir: los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como los imaginaba, no son como yo creía. ¿Por qué? Porque él llega a una realidad, supuestamente llega a una realidad en la cual se siente frustrado, se siente desesperanzado, se siente desolado, porque eso que pasaba en la infancia no lo pudo tener, digamos, en su edad adulta. Y eso pues da inicio a este tema, los emprendimientos de la vida. Los emprendimientos de la vida. Nosotros, mientras vamos creciendo, tenemos sueños, tenemos muchas cosas por hacer, porque creemos que las podemos hacer, pero mientras nosotros soñamos como latinoamericanos, desconocemos de alguna manera la totalidad digamos, de la capacidad de logro, y entonces terminan muchos sueños frustrados porque a veces nacemos en hogares donde hay mucha, de alguna manera, escasez, o hay falta de algunas cosas, o hay cosas, pero se anhelan más cosas, y obviamente nosotros como seres humanos, como inquietos emprendedores, queremos aportar, pero quizás nuestra edad, nuestro tamaño de persona no nos deja, y entonces sentimos como de alguna manera como una ligera angustia porque no podemos contribuir para el bienestar de alguna manera de nuestros seres queridos o personas allegadas, y eso termina en una ligera frustración. Pero nosotros vemos desde muy temprano el emprendimiento en los seres humanos. Desde muy temprano vemos el emprendimiento de los seres humanos, porque a pesar de ese oscurantismo que es de alguna manera en los momentos de la vida, vemos con mucha esperanza poder hacer cosas, ¿no? Poder hacer cosas y poder llenar de alegría pues, nuestro corazón y muchas cosas. Entonces nosotros vamos creciendo porque llegamos a un mundo donde ya mucha gente está grande, donde ya hay gente que tiene muchas cosas, donde vemos nosotros grandes construcciones, grandes fábricas, grandes emprendimientos, y de pronto nosotros tenemos una tendencia a pensar que llegamos tarde y que de pronto ya no hay espacio para nosotros, y entramos ahí en esa competencia de la vida y empezamos a luchar y a luchar y a luchar, y obviamente mucha gente se pasa la vida luchando en busca de ese momento, así como decía Héctor Lavoe,
pronto llegará el día de mi suerte, pronto llegará el día de mi suerte, porque cuando pequeño mi mamá se murió y entonces solo en el mundo me dejó, y entonces sé que un día mi suerte cambiará. Pero realmente, más allá de un deseo, lo que hay que tener en cuenta siempre es entender los principios, tanto principios de éxito como principios de felicidad, principios de productividad, porque en la vida no vamos a alcanzar nada solamente con el mero deseo, no solamente con el mero, digamos, entusiasmo, el empeño. Hay cosas que la mayoría de la gente desconoce porque todo ese sentimiento frustrado se revirtió en resentimiento, se revirtió de alguna manera en soledad, en escasez, en pesares, en amargura. Y vemos mucha gente amargada, vemos mucha gente ya con los brazos caídos, vemos mucha gente en situaciones de dificultad, vemos muchísima gente que ya está llena inclusive de odio, de rencor, de muchas cosas. Y obviamente pues este espacio quiere contribuir, ¿no?, con toda esta Latinoamérica que de alguna manera puede sentirse sin oportunidades, sin esperanza, con los caminos de la vida truncados, de que no es así, de que realmente en la medida que nosotros deseamos algo, nosotros tenemos que, sobre eso que deseamos, tenemos que acercarnos a ello y observarlo, y tenemos que nosotros aprender cómo se hace aquello que queremos hacer, porque de eso se trata. La vida no es magia, el éxito no es magia, el éxito no es una situación que pueda llegar en un paquete de algún producto. El éxito hay que construirlo, y es cuando nosotros empezamos a mirar hacia adentro de nosotros y no externamente. Cuando estamos pequeños y llegamos, no sé, si a la escuela o cuando de pronto llegamos a cualquier lugar, nosotros nos sentimos extraños porque vemos todo grande, todo lo vemos como gigantes, monumentos gigantes, y entonces nosotros pensamos que ya todo está hecho y que nosotros llegamos muy tarde y que ya no hay nada, absolutamente nada para nosotros. Y ocurre que no es así, porque eso en cierta manera alberga en nosotros un sentimiento, y obviamente vamos creando muchos pesares, porque alrededor nuestro, como esta canción que es muy triste, ¿no? Obviamente es una canción que se hace muy, muy reconocida, porque nosotros somos dados a comprar tristeza, a comprar soledad, a comprar angustia, a comprar cosas dolorosas, y obviamente eso como que nos penetra, digamos, en los tuétanos, y se nos hace familiar. O sea, porque realmente como sociedad latinoamericana hemos crecido con mucha escasez de muchas cosas, pero de alguna manera no nos hemos sentado a pensar, ¿no?, ¿por qué esa escasez? Si fue que realmente alguien vino y nos quitó, o qué fue lo que realmente pasó. Y obviamente cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que hay emprendimiento en nosotros, lo que tenemos que es encauzar nuestras acciones para hacer realidad nuestros sueños, para que esos caminos de la vida que creíamos que eran de una manera, sean en la realidad de esa manera como queremos que sean. Es decir, que podamos nosotros tener la satisfacción personal, ¿no?, grupal, social, familiar, en todo el sentido de la palabra, porque se pueden hacer muchas, muchas, muchas cosas. Cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de esfuerzo, ¿no? Estamos hablando de esfuerzo. Cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de competencia, porque por una extraña razón, cuando nosotros llegamos a algún lugar, llegamos con una mente muy infantil. Independiente de que ya estemos grandecitos, llegamos con una mente muy infantil hacia las cosas. Entonces entramos a competir con lo que ya está hecho, entramos a tratar de emular lo que ya está hecho, cuando realmente lo que nos queda más práctico, a mi juicio, a mi modo de ver, es preguntarnos cómo se hicieron las cosas. Cómo se hicieron las cosas, porque cuando nosotros miramos cómo es que se hacen las cosas, entonces llegamos a una parte que se llama ciencia, ¿no? La ciencia de hacer las cosas, la ciencia de lograr cosas,
la ciencia de realizar cosas y es mucho más práctico porque cuando a uno le dan la receta, ¿no? De alguna forma de cómo lograr objetivos, entonces uno ya no tiene sentimiento adverso, es decir, ya no tiene resentimiento, ya no se siente en desventaja porque uno ya sabe cómo es que se hacen las cosas. Y cuando hablamos del emprendimiento de la vida, tenemos que aprender es cómo se hacen las cosas, no en sí la competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros llegamos a un lugar, cualquiera que sea, en el lugar que sea, entonces hay algo ya hecho, ¿no? Digamos, nosotros entramos a un comercio donde ese comercio estaba rotado de gente, hay movimiento constante en lo que es la oferta y la demanda, entonces nosotros decimos, qué maravilla de negocio, qué maravilla de comercio. Entonces lo primero que se nos ocurre, en cierta manera, es montar algo igual. O sea, montar algo igual, igualito. ¿Por qué? Porque decimos esto ya está hecho y entonces si yo lo hago tal cual como está hecho, algo para mí, entonces me va a funcionar y ocurre que no es así. Eso que ya está hecho, eso tiene una historia. Eso que ya está hecho tiene una historia. Entonces, cuando miramos los emprendimientos de la vida, tenemos que decir, yo nací hoy. Si yo nací hoy, quiere decir que mucha gente ya me antecedió. En lugar de verme en desventaja, en lugar de pensar que ya todo está construido, que todo está hecho, que ya no hay lugar para mí, entonces lo primero que va a hacer es preguntarme cómo se hicieron las cosas. Es decir, cómo se hizo, ¿no? La fábrica, cómo se hizo el producto, cómo se hizo, digamos, la empresa, cómo se hizo y cómo la persona logró, no sé, adquirir su yate o adquirir lo que quiera que haya adquirido, es decir, cómo lo logró. El cómo es mucho más importante que ya en cierta manera lo establecido, porque cuando tenemos el cómo, realmente tenemos mucha facilidad porque ese cómo es fundamental, que por una extraña razón nosotros llegamos con la mentalidad infantil hacia alguna cosa y entonces que entramos a competir olvidando todo eso que pasó para que eso que no estaba esté. Y entonces, obviamente, ahí va a haber mucho dolor, va a haber mucho sufrimiento y sobre todo va a haber mucha pérdida de dos cosas elementales que son tiempo y dinero. Tiempo y dinero, que es lo que más se consume en cualquier emprendimiento. De ahí que en los emprendimientos de la vida, si nosotros abrimos los ojos, nos damos cuenta de que hay emprendimientos, ¿no?, que absorben mucha energía, absorben mucho tiempo, absorben mucho dinero y obviamente no son productivos. No son productivos, porque tenemos que ser claros, ¿no? Claros en todo el sentido de la palabra, en lo que tiene que ver con esos caminos de la vida, porque esas cosas que imaginamos se dan en la medida que nosotros nos dispongamos a hacer que eso que imaginamos se haga realidad. Y eso es mucho más significativo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida, toda nuestra vida se va a medir con una cosa que siempre hemos dicho en este espacio y se llama el resultado. El resultado es lo que dice de usted. El resultado es lo que dice de mí realmente quién soy, ¿no? Realmente quién es usted, es el resultado. Por eso, cuando nos percatamos de eso, cuando uno va caminando por la vida y se percata de que así es como realmente se mide la vida, entonces nos empezamos a asustar. Nos empezamos a asustar. ¿Por qué? Porque decimos, yo camino mucho, yo hago muchas cosas, yo soy muy inquieto en muchas cosas, pero miro y lo que tengo son deudas, lo que tengo es el tiempo saturado, lo que tengo es ya cansancio lumbar, lo que tengo ya es cansancio emocional. ¿Qué pasa conmigo? Yo que trabajo tanto, ¿qué pasa conmigo? Entonces, claro, todo eso nos lleva a replantear, a decir, hey, para. Realmente para. Entonces, la misma circunstancia nos dice para y nosotros tenemos que parar, nosotros tenemos que hacer el auto y decir, venga, yo paro y entonces empiezo a replantear todo. Lo que estoy haciendo me lleva a donde yo quiero llegar y empiezan las preguntas a actuar en nosotros y empiezan las preguntas y entonces todo se va. Eso que aparentemente era como gris, eso que era oscuro,
se va haciendo claro. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo la razón de las cosas. Y cuando vamos entendiendo lo que es la razón de las cosas, entonces vamos soltando cosas que son improductivas, vamos soltando cosas que realmente no nos llevan a donde queremos ir, porque en los caminos de la vida, a veces desde muy pequeños, adoptamos creencias dominantes, adoptamos costumbres demasiado pesadas, demasiado dominantes, ¿no? Y ocurre que, vuelvo y digo, cuando nos miramos frente al espejo de la vida, entonces el espejo de la vida nos está mostrando la realidad y entonces nos está haciendo ver insolventes. Y si hoy que estamos acá reunidos con nuestro, de alguna manera, con nuestro futuro, entonces decimos, ¿qué será de mí mañana si yo sigo de alguna manera sin rumbo por la vida, haciendo muchas cosas, pero siendo improductivo? ¿Qué será de mí? Entonces empezamos a entender que sí hay que emprender, desde luego, y que nosotros somos emprendedores por naturaleza, por el solo hecho de ser seres humanos, o más bien seres vivos, somos emprendedores, pero entonces empezamos a encauzar todo de manera que nos centramos en lo que es el resultado de nuestra vida. ¿Y qué podemos llamar, qué podemos denominar resultado? Básicamente son dos cosas que son esenciales para hacer ya de ahí para adelante lo que queramos, que es resolver elementos de tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Usted puede darse cuenta que en este mundo hay muchas cosas, ¿no?, en las cuales una persona se puede empeñar en una profesión, una afición, una ocupación, un oficio, en lo que sea. Pero hay dos cosas que siempre van a marcar la pauta, que son tiempo y dinero. Entonces, cuando esas son dos cosas elementales que, como dice de alguna manera este poema, si nosotros empezamos desde muy pequeños a encauzar nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, en eso puntual, obviamente llegamos a cierta edad temprana, ojo, a edad temprana ya con la cosa resuelta, porque lo bueno es que nosotros podamos de alguna manera vivir una sociedad donde los niños, sobre todo los niños de a la edad de 14, 15 años, ya tengan resuelto ese tema del tiempo y dinero, ¿no? Del tiempo y dinero, porque cualquier cosa que cualquier cosa que hagamos es irrelevante con relación a esas dos cosas, porque nosotros, con lo que de pronto sabemos, simple y llanamente no podemos ir a comprar a la tienda. A la tienda hay que ir con dinero y hay que tener tiempo para ir a la tienda, hay que tener el tiempo para desplazarse de un lugar a otro y dinero para desplazarse a un lugar a otro. O sea que reducimos todo. Lo que nosotros vemos en ese cruel mundo lo reducimos en dos cosas elementales, que sí o sí, se nos va a demandar siempre, en cualquier lugar donde estemos, se nos va a demandar tiempo y dinero. Tiempo y dinero, porque realmente así es como funciona la vida en su fase, digamos, más real, ¿no? Más lógica, más escueta. Ya el resto, las cosas que tengamos internas, el arte, el comercio, cualquier afición, ya de alguna manera, ya es un valor agregado. ¿Por qué? Porque realmente debe ser concentrarse en lo importante. Lo que pasa es que al estar mal encauzada nuestra manera de vivir o nuestra manera de crianza, hacemos las cosas a la inversa. La gente normalmente se percata de conseguir dinero cuando ya lleva mucho tiempo recorrido en este mundo, es decir, cuando ya tiene una edad de alguna manera, podríamos decir, avanzada, ¿no? Entonces la persona ya va a contrarreloj. Por eso es que se dificulta mucho en Latinoamérica poder atisbar una oportunidad, porque la persona, como está en la inmediatez, quiere todo ya, ¿no? Quiere todo ya, y por eso es que entra el tema de la competencia y no el ejercicio de poder crear cosas, ¿no? Y para crear cosas, lo único que un ser humano necesita es el cómo. O sea, ¿cómo logro salir de mi situación angustiante, sea en materia financiera, sea en materia de tiempo, sea en materia social, en lo que sea? ¿Cómo hago yo para salir de esa situación?
¿no? Entonces yo necesito un cómo, ¿no? Entonces uno empieza a entender que dentro de todo ese desbarajuste de situaciones inconclusas, tenemos que darnos cuenta que el cómo es fundamental. El cómo es como el vademecum, el cómo es como la receta, el cómo es como la fórmula, el cómo es como listo. Yo tengo que darme cuenta dónde estoy parado hoy, cuál es mi realidad desde el punto de vista financiero, cuál es mi realidad de tiempo, cuál es mi realidad en lo que se llama recursos, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de recursos porque hay unos recursos emocionales. Necesitamos definir nuestros recursos emocionales porque a veces no nos percatamos que en la medida que vamos avanzando con tanta frustración nos volvemos personas conflictivas y somos un conflicto interno en nosotros mismos, que realmente no sabemos qué queremos, que realmente no sabemos observar el horizonte y sentimos que nos quitan y sentimos que nos despojan y sentimos que todo está en contra nuestra, porque esa es como una película que uno se arma debido a muchos, no podríamos decir propiamente tropiezos, sino ante muchas situaciones que se dan en la vida, porque como decía en otros espacios, a veces nosotros pensamos o creemos que el común denominador de la vida es el sufrimiento, y no es así, no es así. Todo es cuestión de encauzarlo, ¿no? Y entonces cuando ya nosotros miramos el cómo de las cosas, empezamos a construir a partir de ahí. ¿Por qué? Porque empezamos a construir desde nuestra propia situación. Podríamos hablar inclusive desde nuestras propias ruinas, desde nuestras propias miserias. Empezamos a remendar muchas cosas, tanto emocionales, pasionales, para que esas emocionales y pasionales sean un reflejo en nuestra parte física, ¿no? En nuestra parte física. Tengamos en cuenta que la insolvencia económica en un ser humano es un síntoma de situaciones internas que son conflicto. O sea, si una persona trabaja y no tiene plata, ahí hay un problema gravísimo en lo personal, ¿no? Solamente que a veces nosotros no nos percatamos porque miramos a todos lados y todo el mundo anda en las mismas, corriendo tras el centavo, y entonces creemos que eso es normal, pero realmente no es normal. ¿Por qué? Porque el ejercicio de lo que se llama, de eso que se llama la prosperidad, ¿no? El prosperar en la vida tiene que ver con que la persona sea productiva, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos ya a replantear figuras como el empleo. Por ejemplo, si el empleo no nos satisface, y esa es una parte clave cuando nosotros empezamos a definir el cómo. Si el empleo no nos satisface en aquello que nosotros creemos, en aquello que nosotros anhelamos, en aquello que nosotros imaginamos, entonces tenemos que replantearlo pronto. O sea, pronto porque para mañana es tarde. ¿Por qué? Porque no nos está llevando a donde queremos ir, ¿no? Entonces, los caminos de la vida no son como yo creía, como los imaginaba, no son. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo son en sí? ¿Cómo son en sí? ¿Cómo son en sí? Entonces, no nos podemos quedar solamente en el lamento, ¿no? En la victimización de nuestra existencia, sino en buscarle la solución, en entender el cómo de las cosas. Y es ahí cuando decimos, yo soy emprendedor, pero entonces lo que pasa es que no tengo de alguna manera la vuelta completa, entonces no tengo de alguna manera la receta de cómo salir de la situación. Si ustedes miran, toda Latinoamérica, todos los días sale al rebusque, y es el continente, es la parte del mundo donde la gente es más laboriosa, pero es la gente más insolvente, es la gente de alguna manera que va más a espaldas de un futuro próspero. Y entonces nos preguntamos por qué. Bueno, porque también para eso se requiere tiempo, para analizar cosas, ¿no? Como por ejemplo decir uno, mire que esta canción no es simplemente una canción, eso tiene allí un mensaje que es el común denominador de toda Latinoamérica. Y la gente está diciendo que las cosas no son como pensaba, que ha hecho mucho esfuerzo y tiene las manos vacías. Y entonces uno dice, pues, ¿por qué se tiene las manos vacías si la persona siempre ha querido salir adelante, si la persona siempre ha querido alcanzar cosas? ¿Por qué se tiene las manos vacías? Entonces nos preguntamos y decimos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Claro que de alguna manera nos quedamos en el sentimiento,
nos quedamos en los pesares. No sé si les pasa con frecuencia, pero de pronto se encuentran amigos, ¿no? Y ustedes escuchan digamos, la plática que se hace y es la misma de la semana anterior y el mes anterior y el año anterior, y siempre la persona que todo el mundo le quita, que todo el mundo le debe, que las cosas no se le dan, pero la persona queda ahí como enfrascada, ¿no? En el sentimiento, ¿no? En ese sentimiento. Son pasiones que dominan, ¿no? Entonces, cuando uno deja que a su corazón y a su mente le entren ese tipo de sentimientos, entonces uno mira con mucha bronca el mundo, uno mira con mucha bronca el horizonte, y entonces uno ve que todo el mundo es culpable de alguna manera de su insolvencia, de su tristeza, de su fracaso, de su derrota y todo ese tipo de cosas. Entonces uno empieza a darse cuenta cuando se percata de que este tipo de personas siempre son como el mismo dolor. Entonces uno tiene dos opciones: o cortarle el suministro de amistad o hacerle la observación, porque la persona a veces no se percata. Créanme que hay gente que de pronto no se percata de muchas cosas, y por eso pues se hacen estos espacios, que estos espacios son más contributivos, ¿no? Para que de alguna manera algún tips nos pueda servir para entender nuestra vida y darnos cuenta primero de que Dios no está en contra de nosotros, que la naturaleza no está en contra de nosotros, que absolutamente nadie está en contra de nosotros, que la única persona que está en contra es nuestra incorrecta manera de pensar, nuestra incorrecta manera de proceder, nuestra incorrecta manera de procesar cosas, porque ahí tenemos nosotros que ser sumamente consecuentes y empezar a reparar. Y todos estos espacios nos ayudan justamente a eso, porque de lo que decía en principio, el compromiso es fundamental, y eso es un tema estrictamente personal, porque si nosotros al día de hoy hacemos un balance general sobre nuestra vida y encontramos faltas en muchas áreas, como la parte económica, la parte de tiempo, la parte sentimental, la parte emocional, la parte social, la parte pasional, entonces tenemos que decir quién ha sido el causante de esa situación. Entonces muchos podrían decir que la familia, que el apellido, que el origen, que el gobierno, que una cosa, que la otra, y realmente no es así. No es así. No podemos ir nosotros por la vida haciéndonos los locos, haciendo que las cosas no lleguen a feliz término, porque entonces vamos a decir que los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía, no son como los imaginaba. Y la idea es que ahí viene el punto. ¿Qué imaginamos? ¿Qué hemos imaginado de nosotros a futuro? ¿Qué imaginamos? De hecho, no hablemos en pretérito, hablemos en futuro presente. ¿Qué imaginamos de nuestro futuro a partir de este momento? ¿Qué imaginamos hacia el mañana a partir de este momento? Es decir, ¿cómo queremos estar a partir de este momento? Entonces ya creo que ninguna de las personas se ha imaginado estar mal, estar enferma, estar insolvente, estar sin tiempo. La mayoría de las personas han imaginado estar en abundancia, estar en confort, estar en paz, en salud, en armonía. Pero tengamos en cuenta que eso que anhelamos, eso que imaginamos, necesita una acción. Y ahí es donde viene la parte del compromiso. Eso se llama emprendimiento. Eso se llama emprendimiento. Eso se llama encauzar nuestras emociones, encauzar nuestras ideas, encauzar nuestros sueños sobre algo específico. O sea, sobre algo específico. Por eso, aquello que imaginamos tiene que ser tan preciso que el universo no se equivoque en otorgarlo. Es decir, que el universo no se confunda, porque a veces nosotros, a pesar de que queremos cosas, no sabemos realmente qué queremos. Realmente no sabemos qué queremos, y claro, eso confunde a cualquier dador. Eso confunde a cualquier dador porque no somos precisos en las cosas. Ahora, una vez nosotros somos precisos en algo, entonces ya tenemos la capacidad, tenemos el carácter para darnos cuenta cuando no somos productivos en algo específico. ¿Por qué? Porque algo que a mí particularmente me ha quedado claro
de la vida es el resultado, ¿no? Es el resultado porque realmente a uno en la vida no lo premian por esfuerzos, de verdad, no lo premian por esfuerzos ni por intentos fallidos. O sea, un intento fallido con otro intento fallido, estaríamos hablando de la mitad de cada uno. Eso no constituye un logro. Ambos son fallidos. Entonces, uno tiene que darse, de alguna manera, la pela y replantear las cosas. Replantear las cosas, ¿por qué? Porque es la forma más práctica de uno resarcir un camino incierto. Es la forma más práctica de uno poder de alguna manera reparar un camino truncado. Y entonces uno empieza de cero, pero siendo consciente de quién es, de dónde está y hacia dónde quiere llegar. Porque es ahí cuando nosotros nos encontramos con todo este asunto que se denomina network marketing, porque el network marketing es de alguna manera algo bien especial que todo ser humano, ojo, todo ser humano, o sea, lo que el network marketing ofrece, todo ser humano lo desea. Todo ser humano lo desea. Empezando por el tiempo, empezando por el dinero. No porque el dinero sea importante, no porque el tiempo de alguna manera sea pues como algo lo último, porque todo el mundo tiene tiempo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que tiene tiempo lo usa mal. La mayoría, porque toda la gente tiene las mismas 24 horas, ¿no? Y uno se da cuenta que los ricos y los pobres tienen las mismas 24 horas. La diferencia está en lo que los ricos hacen con el tiempo y lo que los pobres hacen con el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces ahí es donde viene el asunto, la capacidad de soltar, ¿no? De soltar creencias, de soltar pasiones, de soltar costumbres, de soltar hábitos. Porque cuando hablamos de emprendimiento, nos gusta competir. Nos gusta competir, pero algo que le aprende uno a los ricos es que los ricos no entran a competir. Los ricos se centran en las utilidades, o sea, se centran en lo productivo, no en desgastes innecesarios, porque cuando uno llega cansado a la casa, transpirado, a uno no lo aplauden. No sé si a ustedes los aplauden, pero no los aplauden. A mí, por ejemplo, no me aplaudían porque ¿quién me mandó a hacer cosas que realmente no eran productivas, ¿no? Entonces uno empieza a darse cuenta, porque claro, de momento uno espera como una retribución, que alguien le dé la palmada en la espalda y le diga, hola, vas bien, hola, no sé qué y tal, pero eso no ocurre. No ocurre, ¿por qué? Porque realmente la gente está viendo las cosas. Entonces uno ahí aprende a centrarse en los resultados. Aprende uno a centrarse en los resultados. Entonces uno dice, claro, a partir de ese momento me doy cuenta que necesito verdaderamente una oportunidad. Una oportunidad que tenga promesa. Entonces yo ante esa oportunidad que necesito, que tenga promesa, yo debo comprometerme, debo adherirme a esa oportunidad. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que algo valga el esfuerzo, pero yo no le ponga el esfuerzo. ¿Qué es lo que ocurre con las oportunidades? Entonces, uno dice, bueno, ya sé que por donde iba no es el camino, entonces necesito emprender. Y la forma más práctica de emprender es algo que tenga promesa. Por eso hablo del network marketing, porque el network marketing es algo que le ayuda a una persona a equiparar su situación de frustración, de fracaso, de lo que sea, de cualquier cosa que sea. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de generarle un bienestar, ¿no? Un bienestar, porque dentro del concepto del network marketing hay algo que se llama la exponencialidad, ¿no? Que es el sistema, la forma de pronto de producir horas. O sea, eso que hablamos del tiempo, porque el tiempo necesitamos como devolver el tiempo, ¿no? Devolver el tiempo y obviamente lo podemos hacer cuando se multiplica el tiempo. Cuando se multiplica el tiempo, porque a partir de todo ese apalancamiento de tiempo, entonces nosotros empezamos a sanar nuestro ayer,
y en la medida que empezamos a sanar nuestro ayer, empezamos nosotros a resurgir en nuestra esperanza hacia el mañana, porque ya nos sentimos confiados, nos sentimos gratos, nos sentimos, ya no nos queremos morir, ya la gente no nos cae mal, ya nadie es culpable, ya entendemos que nadie está conspirando contra nosotros. ¿Por qué? Porque estamos sanando el pasado, porque ya vemos esperanza. Vemos esperanza. Entonces decimos, ¿cómo hago yo para alcanzar algo de esta magnitud? ¿Cómo hago yo para creer en mí? ¿Cómo hago yo para creer? Pues primero darme cuenta quién soy y segundo estar siempre en constante crecimiento. En constante crecimiento, y ahí viene pues el concepto, digamos, de lo que es la educación, y hablamos de no la educación tradicional, sino esa autoeducación. Este es un espacio que le insta a usted y a mí a autoeducarnos, a saber, a entender cómo fueron las cosas, porque cuando vemos cómo fueron las cosas, entonces decimos yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay una receta. Y esto pues aparte de lo maravilloso que es, de las cosas que más determinantes son con relación, digamos, al network marketing, es que nos hace coherentes, nos hace ser consecuentes con nosotros mismos, porque una de las faltas que comete uno como ser humano es engañarse a sí mismo, y vamos durante todo el camino de la vida engañándonos, diciéndonos mentiras, porque uno cuando sale a trabajar y uno vuelve a la casa sin ese, diríamos, diario vital, no ese diario mínimo vital, ya ahí hay que hacer un cuestionamiento a lo que hicimos durante el día. Pero sin embargo nos hacemos los locos y volvemos al siguiente día a hacer la misma faena para terminar en las mismas, nuevamente frustrados en la tarde, y así entonces nos va tomando ventaja la economía, nos va tomando ventaja y obviamente ahí si nosotros dejamos tomar ventaja a la economía, entonces siempre nos van a ver como parias, nos van a ver como indigentes, y en su mayoría indigentes con títulos, indigentes que ostentan una carrera, indigentes que ostentan una profesión, cuando realmente esa realidad no es la que nosotros queremos mostrar, pero hemos llevado nuestra vida hacia ese lugar porque hemos sido negligentes. O sea, nos hemos hecho los locos, y nosotros tenemos que replantear día tras día nuestra situación. ¿Por qué? Porque yo sé que todo ser humano en su ámbito biológico, en su ámbito de ese código genético, está determinado a triunfar, está determinado a hacer cosas grandes con su vida. Entonces uno dice, bueno, esto no funciona, entonces para un lado y siguiente, y empiezo a hacer algo que verdaderamente tenga promesa. Entonces, de todo lo que hemos visto en ese emprendimiento de la vida, el network marketing viene a ser de alguna manera esa parte relevante en nuestra vida. Al menos en mi vida la ha sido. Y obviamente yo he sido muy inquieto porque observo bastante el emprendimiento de la vida. Yo he crecido en una familia de gente trabajadora y todo el entorno inmediato de gente trabajadora, gente madrugando desde las 2, 3 de la mañana a ir a trabajar, ¿no? Pero gente que toda la vida la he visto alcanzada. Entonces yo empecé desde muy temprano a sospechar del tema del trabajo, porque hay muchas cosas que a uno le dicen cuando va creciendo y ocurre que no es así. No es cierto que el trabajo sea una solución, digamos, para un ser humano, sobre todo en este tiempo. Lo que realmente le es una solución al ser humano es el conocimiento, es la información, porque uno tiene que abrir los ojos y darse cuenta que no todo el mundo está llevado, de que todo el mundo no está jodido, de que todo el mundo no está, de que hay gente que tiene de hecho tiene muchos bienes, y uno tiene que preguntarse es, ¿cómo hizo la gente para obtener esos bienes? No cuestionar por qué la gente tiene bienes, sino cómo hicieron para obtener bienes. Y hágase esa pregunta, y si tiene apuntes ahí, si está, pues hágase apunte. ¿Cómo? Pregunte siempre cuando usted vea a alguien que tenga un bien, procure, si de pronto no le da pena, acérquese y pregúntele cómo hizo para obtener eso, ¿no? Si la persona es honesta y le quiere, le va a decir, mire, con esto, ¿por qué? Porque le va a dar la fórmula. Y cuando usted le da la fórmula de algo, usted ya no tiene por qué sentir resentimiento
sentimiento, usted ya no tiene por qué sentirse en desventaja, porque una de las desventajas que se tiene cuando uno es infante, cuando uno va creciendo, es que uno cree que todo el mundo le lleva ventaja porque ya la gente está grande. Porque ya la gente está grande, entonces uno dice, ya no hay lugar para mí, ya no hay riqueza para mí. Y vemos nosotros un continente que está pensando de que no hay riqueza. Pero claro que hay riqueza, por supuesto que la riqueza es ilimitada. Y nosotros podemos transformar nuestra vida a partir de este momento. Cuando empezamos a darnos cuenta que no es como pensamos o no es como nos enseñaron a pensar, porque tenemos que replantear muchas cosas. Por eso hablo de temas de esos, de ir a trabajar y vivir pelado. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Eso es algo cotidiano. ¿Por qué? Porque crecemos en culturas donde la gente hace eso, pero sin pensar. Hay un libro que es clave y siempre lo colocamos sobre la mesa, que se llama Piense y hágase rico. Napoleón Hill dedica tiempo a entrevistar a los hombres más prósperos de la época y entonces haciendo esa pregunta, ¿cómo lo hizo? Es decir, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo llegó a donde está hoy? Y las personas decían, mire, yo era una persona que andaba descalzo, yo era una persona que andaba de alguna manera con solamente con un bocado de comida en el día, decían muchos, pero empecé a hacer algunas cosas de manera consecuente y eso transformó, ¿no? Y entonces se da cuenta uno a través del libro que la gente que llegó a tener mucho era gente que tenía muy poco, es decir, que no tenía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque empezó a encauzar la situación, en vez de ponerse a llorar, en vez de ponerse a colocar excusas, lo que hicieron, bueno, oportunidad que se presente es oportunidad que ejecuto, ¿no? Que ejecuto. Y ahí es donde decimos, el network marketing usted lo puede ejecutar con toda confianza, pero no ande a la ciega, no se lo imagine, no es como lo piense, es entender cómo es que se hace, cómo se desarrolla. No mire alrededor porque haga de cuenta que usted es un bebé que llega a un mundo de gigantes, ¿no? Entonces, simplemente pregúntese siempre, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Si en el entorno donde usted está no hay personas exitosas, pues las tiene fácil. El exitoso debe ser usted, ¿no? El determinado debe ser usted, el enfocado debe ser usted. ¿Por qué? Porque usted empieza a centrarse en lo útil, en lo importante, en lo ecuánime, que es el resultado. El resultado es el resultado y ahí es cuando uno tiene que comprometerse con algo que valga el esfuerzo, porque empezar cosas y meterle toda la ficha, Latinoamérica está de alguna manera cansada. ¿Por qué? Porque así se hacen las cosas. La gente hace situaciones. Yo me encuentro en constante, digamos, consulta. Hay gente que se acerca y me habla de ideas de negocios que tienen y entonces me hablan de sus cosas. Porque también uno de los errores que se comete, que la gente comete es que la gente piensa que en la medida de la capacidad de dinero que tiene es como debe emprender. Y por esa razón mucha gente comete el error de ver pequeño todo este tema del cual estamos hablando, que es específicamente el network marketing. Una persona empezando esta pandemia se acerca y me pregunta de que, ¿qué opino yo de los Fruver, ¿no? De lo que son espacios donde venden legumbres y vegetales y esas cosas. Y entonces me dice pues, de que esa persona tiene alrededor de 1.800 millones para hacer algo, porque las personas piensan que a veces los negocios se hacen a ese nivel y con esas cantidades de dinero. Entonces, porque la persona ve inmediatez, ¿no? Dijo la pandemia, ¿cómo le sacamos provecho a la pandemia? Entonces ahorita la gente va a quedar hacinada, va a quedar en cuarentenada, entonces la gente no va a poder salir. Entonces yo pienso que es un machete, como se dice en el argot popular, colocar ese tipo de cosas. Pero esta persona que está pensando eso, como es algo muy popular, obviamente la gente también lo está pensando. Entonces dijo, yo ahorita lo que hago es me consigo una bodega gigante, más o menos, y empiezo a surtirla y yo ahí me hago una plata. Yo le dije, mire,
replantee la figura y préstele atención al network marketing. Pues no necesita esa cantidad de dinero, solamente necesita que usted disponga de 80 o $1,000 y usted empieza a tener un negocio internacional, multinacional, donde no se le va a pasar en este caso el café, no se le va a podrir el café, nada de esas cosas, ni va a tener situaciones de todas esas cosas que ocurren en los emprendimientos tradicionales. Entonces, claro, la persona dijo, eso es muy pequeño, eso realmente es muy pequeño y yo tengo plata y tal. Entonces la persona se metió en la vaca loca. Se consiguió una bodega muy bonita de la cual lo fui a visitar, el local, pero entonces por esos días también mucha gente como que tenía el mismo pensamiento y casi toda la cuadra se llenó de ese tipo de negocios. Lo que hicieron fue que, claro, la persona, como no sabe qué son las leyes del mercado, las leyes del mercado son dos: oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda. Ténganlo en cuenta, oferta y demanda. Si su oferta supera la demanda, entonces su oferta se baja de precio. O sea, se baja de precio. ¿Por qué? Porque lo que usted está ofreciendo, lo están ofreciendo tanto que la gente le va a decir, no le doy lo que usted está pidiendo, le doy la mitad si quiere. ¿No? Entonces, la gente que no sabe, pero emprende, eso se llama los emprendimientos de la vida, entonces la gente pierde y por eso la gente sale llorando y la gente sale diciendo estoy salado y me hicieron y pero ocurre que la gente no se educa. Uno de los errores de los emprendedores en Latinoamérica es que no se educan. Apunte ahí, debo educarme, debo entender qué es el mercado. No es lo que yo quiera sacar al mercado. No es lo que yo quiera sacar al mercado, no es lo que a mí se me ocurre. Yo tengo que darme cuenta si eso tiene demanda. Si eso tiene demanda, entonces lo puedo hacer. Latinoamérica es un continente donde hay tiendas y peluquerías. A la gente se le ocurre la misma situación, a la gente se le ocurre comprarse un taxi sin darse cuenta si eso es funcional o no. A la gente se le ocurre comprarse un apartamento sin darse cuenta si eso es funcional o no. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen unas leyes. Entonces uno dice, claro, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía, no son como yo imaginaba. Claro, porque desconocía las leyes tanto del mercado, las leyes de mi momento, las leyes de mi época, porque las cosas cambian, yo tengo que adaptarme al cambio. Yo no puedo estar con esa estructura arcaica en un tiempo presente como este, porque hay cosas que ya no se hacen. Cosas que ya no se hacen, ¿por qué? Porque están comprobadas que no llevan a la persona donde quiere ir. Entonces uno dice, no, es que apenas yo aparecí hoy, entonces yo tengo que emplearme. ¿No? Pero ningún empleo ha sacado a una persona de la pobreza, ninguno. Entonces uno dice, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que se hacen las cosas hoy? Es decir, ¿cómo es que se hacen las cosas hoy? Porque obtener resultados es supremamente simple, es supremamente sencillo, en la medida que uno entiende cómo es que se obtienen resultados, es decir, cómo es que uno logra de alguna manera sobresalir o surgir o elevarse de esa situación, digamos, de insolvencia, de todas esas cosas que ocurren. ¿Por qué? Porque uno tiene que actuar con inteligencia. De hecho, no se requiere inteligencia, es ser práctico y entender qué es lo que se hace y cómo se hace y punto. Entonces, hay gente que está perdiendo mucho dinero y está perdiendo mucho tiempo, y eso cuando uno pierde dinero, créanme que cuando uno pierde dinero y cuando uno pierde tiempo, uno queda con mucha bronca. Y por eso vivimos en una sociedad resentida, porque la gente sí emprende, pero la gente no sabe emprender. Entonces, ante las oportunidades, la persona no se da cuenta que no está preparada. Es decir, que no está preparada, eso no es problema. Cuando la oportunidad es la oportunidad, uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, yo no sé hacer esto, pero voy a aprenderlo a hacer. ¿Por qué? Porque solamente necesito hacer cómo. ¿En qué consiste el asunto? Entonces uno dice, ¿cómo se triunfa en la vida?
entendiendo cosas elementales como el tiempo y el dinero, ¿no? Resolver eso lo más pronto, en la mayor brevedad, es esencial en un ser humano. Resolver eso es clave, es fundamental. ¿Por qué? Porque, como dije hace un rato, en la mayoría de situaciones nos encontramos que las personas tarde, a pesar de que nunca es tarde, pero tarde empiezan a interesarse o más bien ven la importancia del dinero. Ven la importancia del dinero. ¿Por qué el dinero es importante? Porque es el que nos va a resolver el tema del tiempo. El tema del tiempo. Yo sé que ustedes van a escuchar o han escuchado o escuchan de manera cotidiana a que mucha gente habla de situaciones con relación, digamos, al dinero, ¿no? Pero como alguien dijo por ahí, las únicas personas que tienen derecho a decir que el dinero no es importante son los ricos. Son los ricos, ¿por qué? Porque evidentemente ellos lo pueden decir, pero para una persona que está corriendo tras el dinero todos los días, desde luego que sí es muy importante. Es muy importante porque es el que le resuelve las situaciones en todo lo que tiene que ver con la comida, el vestido, la vivienda, la salud y todo ese tipo de cosas. Entonces, si eso es importante, entonces la persona debe centrarse en resolver eso de una manera pronta, para que la vejez, ahí sí como se dice, la vejez no le llegue tarde, que la vejez le llegue con honra, que la vejez le llegue con gracia, que la vejez le llegue con muchos frutos. ¿Por qué? Porque así es como tiene que ser. De manera que empezamos a darnos cuenta y la gente sigue repitiendo el tema y entonces la gente piensa que entre más tiene, debe buscar negocios que ameriten inversiones, digamos, elevadísimas y que generen pues un riesgo impresionante. Entonces uno empieza a replantear las cosas y se da cuenta de que no es así, porque uno lo que uno necesita es tener de alguna manera digamos las fórmulas de cómo hacer las cosas y cómo sacarle ventaja a la vida, cómo sacarle provecho a la existencia de uno, para que uno de alguna manera diga, he vivido como he querido y he vivido con mucha gratitud, porque cuando uno logra resolver cosas y cuando uno logra ver de alguna manera el futuro con mucha esperanza, entonces uno es una persona agradecida. Y en toda persona agradecida, con toda certeza, usted se da cuenta de que no hay ningún tipo de resentimiento, ningún tipo de culpa que afecte, digamos, a los demás. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar situaciones en las personas, ¿no?, que van a manifestar de que no han alcanzado algo por culpa de. Y eso realmente no es cierto. Que hablar de que toda la gente quiere triunfar, el tema es que la gente no sabe cómo triunfar. Y la gente se vuelve muy supersticiosa y la gente empieza a apostarle a la suerte y a apostarle a destinos y a cosas. Y realmente no, lo que se necesita siempre es saber cómo se hacen las cosas. Y una de las maneras más prácticas es simplemente tener una actitud de observadores ante los emprendimientos de la vida, es decir, ante los emprendimientos que se hacen continuamente. Entonces, uno a estas alturas, y lo digo, y pues una de las razones por las cuales a veces las personas se acercan y me preguntan, es porque la gente asume que yo tengo como una bola de cristal, ¿no?, y me pongo un turbante y tal, y entonces le digo, eso no va, por eso, y no es que uno, en cierta manera, esté como adivinando el futuro, sino que uno sabe que hay unas leyes, o sea, hay unos principios elementales. Entonces, la gente que hace lo que no hay que hacer, pues obviamente no va a triunfar y se va a desgastar muchísimo y se va a acabar la vida haciendo cosas improductivas. Pero la gente tiene la esperanza, porque es una esperanza puesta a fuerza, ¿no? Es decir, a pura fuerza. O sea que por el sufrimiento que yo he tenido en la vida, entonces la gente dice, yo me merezco el cielo. Y no funciona así, no hay cielo. De esa manera no hay cielo, es decir, de esa manera no hay triunfo. Es simplemente siguiendo los principios universales de éxito. Los principios universales de éxito, eso le ayuda a uno a dejar de ser terco.
porque a veces somos emprendedores tercos, somos emprendedores tercos, emprendedores que simple y llanamente decimos, como esa persona está haciendo eso, yo voy a hacer justamente eso, pero a mi manera, yo voy a hacer justamente a eso y tal, pero entonces la persona ignora, ¿no? El proceder, digamos, de los ricos, como decía hace un rato. Los ricos siempre miran algo que sea productivo y van sobre lo productivo, no entran a desgastarse. No entran a desgastarse, entonces uno ahí aprende uno a sistematizarse, ¿no? Y cuando hablamos de emprendimiento decimos, claro, un emprendimiento tiene que ver con sistemas, es decir, tiene que ver con apalancamiento. El apalancamiento es una de las, digamos, de las cosas más antiguas que han existido, pero a veces desconocemos qué significa la palabra apalancamiento. Entonces, la mayoría de la gente que emprende no se percata de esa herramienta que se llama apalancamiento. Entonces la gente pierde sola, porque la gente pierde sola, o sea, la gente pierde todo su capital en una mala inversión. Lo pierde, así como se dice, en un santiamén. ¿Por qué? Porque no sabe apalancarse. A mucha gente, de alguna manera, yo con cierta preocupación me he acercado a decirle, mire, eso que usted está haciendo no es. Pero ocurre, y yo por sapo obviamente, pero ocurre que muchas personas dicen, muchas personas argumentan que es envidia, ¿no? Argumentan que es que uno les está echando sal. Muchas personas, porque la gente, de cierta manera, mucha gente está llena de superstición y todas las cosas. Entonces, la gente a veces se empeña en perder. ¿Verdad? La gente se empeña en tener moretones. La gente se empeña en hacer cosas muy dolorosas, muy tristes. Porque hay gente que por las malas decisiones, o sea, las malas decisiones, pero con las buenas intenciones, ¿no? Es decir, con la intención de que la persona quiere poder ganar en algo, entonces la persona coloca todo su patrimonio, ¿no? Coloca todo su patrimonio en situaciones y todo eso se va al traste. ¿Por qué? Porque esos son los emprendimientos de la vida, son los emprendimientos cotidianos. Y entonces la gente como que queda con mucha bronca y le echa la culpa a todo el mundo. Y ocurre que por esa terquedad, que es una acción pasional, la persona se cierra, porque a la gente se le dificulta entender qué es el apalancamiento. Entonces, sobre este particular, entonces decimos lo importante que es analizar el comportamiento de los ricos. Analizar siempre el comportamiento de los ricos. Pues obviamente si uno quiere salir del lastre de la pobreza, pero uno tiene que analizar el comportamiento de los ricos. Y los ricos no se pueden discutir tonterías. ¿Por qué? Porque se centran sobre lo que es productivo, sobre lo que es útil, lo que tiene el mínimo riesgo y el mayor beneficio. De ahí que entendemos nosotros por qué surge el capitalismo, ¿no? Como resolución al lastre de la pobreza. Y es que, claro, nosotros decimos, en la medida que nosotros empezamos a pensar de una manera correcta, de una manera productiva, entonces empezamos a entender, ¿no? La necesidad, desde luego, de poder prosperar, de poder alcanzar objetivos, de hacer las cosas que verdaderamente tengan mérito. Y eso tiene que ver con todo eso que es el apalancamiento, la sistematización. Y cuando hablamos de sistematización, entonces decimos, ¿qué es eso del sistema? ¿No? Las cosas que funcionan sin que uno esté presente. Las cosas que funcionan, que una vez uno las echa a andar, empiezan a funcionar porque lo que se trata es que el cuerpo no se desgaste cuando hay herramientas que pueden hacer la función. Por eso ustedes ven la tecnología en medio de la gente, y mucha gente hoy la vemos peleando contra la tecnología porque la gente se siente de alguna manera retada por la tecnología y piensa que la tecnología le va a quitar el pan de la boca, cuando la tecnología viene para que la gente no haga cosas torombolas en la vida, para que la gente no se vaya toda la vida dejando sus sueños solos, dejando su casa sola,
a hacer cosas sin sentido. Entonces la tecnología viene y le dice, venga, que le voy a ayudar, le voy a ayudar, le voy a ayudar. Por eso ustedes ven que en la medida que la tecnología va avanzando, se van reemplazando muchas oficios, ocupaciones y profesiones. Y todo eso es inevitable. Usted puede armar la marcha que sea, pero eso no hace nada porque está determinado de que la tecnología llegue al ser humano para ayudarle, porque alguien dice que los seres humanos están cortos de pensamiento, están sumamente cortos de pensamiento, porque la gente viene haciendo la misma actividad de hace 5.000 años, de hace 6.000 años, y haciendo las mismas cosas improductivas, y la gente va a trabajar y vuelve cansada y ofuscada a la casa, y ocurre que la tecnología dice, no, hay que ayudarle a los humanos porque están muy tiesos del coco. Hay que ayudarles a esos humanos, ¿para qué? Para que ellos tengan más tiempo en sus casas, tengan más tiempo en sus familias, para que tengan más tiempo para pensar, para hacer cosas importantes. O sea, necesitamos ayudarles a estos seres humanos. Entonces uno dice, claro, el apalancamiento, uno tiene que apalancarse. Uno tiene que apalancarse porque la medida que uno se apalanca, entonces uno se da cuenta que todo es más práctico, todo es más simple, todo es más fluido, porque empieza uno a dejar de ser cabeza dura. Y entonces ya empieza uno a entender cómo la gente pierde y por qué la gente pierde y la gente sigue perdiendo. Y ustedes de aquí hasta que este mundo, hasta que la existencia humana deje de ser en este mundo, usted va a ver gente que sigue perdiendo, que sigue perdiendo, que sigue perdiendo y que sigue con bronca y que sigue con bronca. La idea es que usted no siga con bronca. La idea es que usted no se encuentre entre esos perdedores, que usted no se encuentre entre esa gente que dice nunca haber tenido oportunidades, que usted no se encuentre entre esa gente que dice que nunca hubo éxito, sino que usted sea uno, que usted sea uno en su familia, que usted sea uno en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, en su país, que usted sea uno, que usted sea uno. Céntrese eso, ¿por qué? Porque los caminos de la vida, entonces sí son como uno se los crea, ¿no? Como uno se los crea, ¿no? Los caminos de la vida son como uno se los crea. Y entonces a partir del principio de saber cómo se hacen las cosas, entendemos qué es hacer la vida, ¿no? ¿Qué es alcanzar objetivos? Entendemos qué es hacer lo importante y empezamos a decir que vamos para adelante porque estamos haciendo cosas que son de nuestro tiempo, de nuestro momento, y estamos resarciendo el pasado a través de un presente fabuloso, de un presente próspero. Entonces, con el apalancamiento aprendemos a entender el emprendimiento que se hace, pues durante toda la vida es el mismo emprendimiento, pero lo que hoy se hace, tenemos que mirar qué es lo más práctico, qué es lo más significativo, y eso es básicamente en lo que nos centramos para que nosotros alcancemos objetivos y podamos de alguna manera ayudarnos a salir de ese bache de incertidumbre, de ese bache de dificultad, porque realmente podemos hacer cualquier cosa buena, la podemos hacer y que eso se lleve por delante a alguna persona por ahí cercana o lejana y la podamos influenciar, la podamos inspirar para que entienda también de que no hay ninguna situación contraria a su vida, sino que simplemente es hacer las acciones correctas, las acciones que nos instan y que nos mueven hacia lugares importantes, como es todo este asunto, digamos, de poder emprender y poder hacer las cosas y entender que en la medida que nosotros no estamos solos, sino que estamos haciendo las cosas como en equipo, como trabajan los ricos en equipo siempre, entonces todo es más práctico porque se llega un poco más lejos y con menos cansancio y con menos angustia y con menos frustración y con menos de muchas cosas, porque de eso se trata todo este asunto de el emprendimiento de la vida, el emprendimiento de la vida. Adelante, Andrés.